Prepara nuestros corazones para que podamos, Dios mío, no solamente oírla, no solamente recibirla, sino, Dios mío, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Padre, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana, antes de entrar a la palabra, solamente quiero pedirles una oración. Yo sé que estamos hablando que vamos a celebrar, vamos a tener este aniversario de la iglesia. Y hermanos, quiero pedirles que siempre que oren, ustedes oren por nuestros edificios. Últimamente han sucedido algunas cosas un poco extrañas, ¿verdad? Y por eso les pido que oren por estos edificios. Yo me recuerdo siempre que los miércoles, cuando el hermano Esaú ora por las peticiones, él siempre dice: guarda el anexo, guarda el templo, guarda. Y casi nosotros no lo decimos, pero hermanos, fíjense, ha sucedido algunas cosas. Ustedes saben que hace unos meses, como en 2 ocasiones se trataron de meterse aquí a la iglesia. Gracias a Dios, en ninguno de esos intentos pudieron entrar, ¿verdad? Dios nos ayudó, bueno, obró el Señor. Pero hace como unas 2 semanas han pasado cosas así medio extrañas, y por eso les quiero compartir esto. Hace como unas 2 semanas, acá enfrente de la iglesia hay un poste, y alguien dejó ahí, hermano Rubén me dijo, ¿verdad? Que él dejó como una moto de esas, un scooter, ¿verdad? Y explotó esa cosa, y se hizo un incendio tremendamente, pero un incendio muy grande ahí en el poste. Y el hermano Rubén bajó, y bueno, ya cuando él bajó ya llegaron los bomberos, y gracias a Dios, pues apagaron todo eso, ¿verdad? Que no dañó para nada el edificio, pero fue aquí exactamente en la esquina. Y esta semana, hermanos, el miércoles en la mañana estuvimos aquí, el jueves en la mañana Irma tenía una cita en el doctor, y pasé por acá en la mañana, y siempre estamos checando las cámaras y todo, ¿verdad? Pero no había yo visto, y entonces cuando pasé por atrás me di cuenta que parte del fence, ¿verdad? De la esquina hay mucha hierba ahí, había mucha hierba, pero estaba totalmente limpio esa parte, limpio. Entonces yo pensé que la ciudad había venido porque ese fence es de la ciudad, ¿verdad? Entonces yo pensé que la ciudad había venido y había hecho el trabajo. Entonces hablé con el hermano Rubén, y él fue a ver, y resulta de que hubo un incendio, hermanos, el miércoles, bueno, ya el jueves, como a las más o menos de las 4:20 a las 4:40 de la mañana, hubo un incendio, pero terrible aquí atrás en el fence de nosotros, ¿verdad? Que este es de la ciudad, pero es del lado de nosotros, y se incendió todo eso. Pero gracias a Dios, hermanos, igual vino los bomberos y lo apagaron. Entonces el hermano fue, después yo vine a ver, y todo se quemó, todo. Lógicamente el fence, ¿no? Porque es de metal, ¿verdad? Pero todo eso, pero gracias a Dios que el fuego no le pegó otra vez a nuestro edificio, o sea que el Señor nos libró. Así que, hermanos, no solamente les pido que siempre oren, ¿verdad? Para que Dios guarde. Yo no sé, hermanos, si eso sea casualidad o yo no sé qué sea, pero solamente les quiero pedir que oren siempre por estos edificios que tienen tanta historia y son ya muy antiguos, que el Señor nos siga guardando. Casi siempre estamos chequeando, tenemos cámaras, y esa cámara que tenemos ahí es una cámara que apenas acabamos de poner. Y Eunice, ella entrenaron de cómo regresar, porque yo no me meto en eso. Entonces ella chequeó, y fue como a las 4:20 más o menos. Mija, ¿dónde estás, Eunice? Como 4:30, como 4:20, o entre 4:20 a 4:40 por ahí, ¿verdad? Pero se hizo un incendio, pero tremendamente grande, porque se consumió toda una parte ahí. Fue muy fuerte, que si hubiera tal vez pasado un poco más, le hubiera pegado al edificio, pero gracias a Dios no pasó, y Dios nos libró. Así que, hermanos, siempre oren por nuestros edificios, que el Señor los guarde, también el parking y todo eso, porque todo esto es de Dios, ¿verdad? Y que el Señor siempre nos siga guardando. Dios nos ha guardado de todo este tiempo, y yo creo que Dios nos va a seguir guardando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, estamos hablando en estos días acerca de la fe, ¿verdad? De la fe. Yo sé que hay muchas cosas en la palabra, muchas cosas, muchos temas que podemos hablar, y yo creo que vamos a estar hablando de todos ellos, pero en este tiempo vamos a estar hablando acerca de la fe. Y el tema de hoy es cómo recibir las promesas de Dios. Como dije, hemos estado hablando de la fe, hemos hablado acerca de las promesas de Dios,
que si vas a ser un hombre, una mujer de fe, tienes que aprender a apropiarte de las promesas de Dios. Ahora, hermanos, una de las promesas más conocidas en la Biblia se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, esa es una de las promesas más importantes de la Biblia. Yo creo que algunos de ustedes incluso se la saben de memoria ese texto. Pero fíjense, hermanos, si nosotros lo analizamos, verá, si nosotros nos metemos un poco, verá, el texto, mi Dios, o sea, ¿quién es el que va a suplir? Es Dios, ¿verdad? Suplirá, dice. Mi Dios, o sea, no dice mi trabajo, no dice el gobierno, no dice ninguna institución. Mi Dios, pues, suplirá. O sea, sus recursos son inagotables y Él es el que lo va a dar. Y luego dice, todo lo que os falta. Hermanos, yo estaba pensando que para muchos de nosotros el pensar en lo que nos falta, como que a veces no lo podemos entender, porque aquí en este país, hermanos, realmente no nos falta nada a nosotros. Realmente nosotros decimos, es que necesito unos zapatos, pero realmente no lo necesitas, quieres otro, ¿verdad? Pero realmente no lo necesitas. Hace unos años, yo me acordé de esto, hace unos años, en una de las visitas que le hice a mi mamá en mayo, me acuerdo que estábamos caminando por ahí y yo vi ahí una ropa, ¿verdad? Yo vi una chamarra y le dije a mi mamá, le dije, mire, le voy a comprar esta chamarra a mi hermano, ¿verdad? A mi hermano chico, se la voy a comprar. Y ella me dijo, no, dijo, él ya tiene una chamarra. Y yo me quedé así, ¿verdad? Y me puse a pensar, nosotros casi nunca compramos algo porque no tenemos, ¿verdad? Él ya tiene una, o sea, con otras palabras, no le hace falta una, ya tiene. Y yo dije, pues ahí como que se me abrió algo. Dije, hay muchas personas o muchas comunidades que realmente valoran eso, ¿verdad? Nosotros, vuelvo a repetir, no compramos las cosas porque no tenemos, sino que queremos más por eso. Entonces a veces es un poco difícil tal vez entender lo que nos falta, porque hay muchas cosas que realmente no nos faltan. O sea, queremos algo más, pero no nos falta. Pero dice aquí que Él va a suplir todo lo que te falta, y lo va a hacer conforme a sus riquezas. Y eso, hermanos, hablar de todo eso seríamos todo el día aquí, ¿verdad? Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una versión que me gustó que dice, por eso, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Y dice, me gustó esa versión, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les falta. Entonces, Filipenses 4:19 es una gran promesa, pero algunos, y aquí voy a entrar en el tema, algunos hermanos no entienden este versículo y ellos dicen, y tal vez tú en esta mañana dices eso, tengo necesidades en mi familia que no se están siendo satisfechas, tengo necesidades físicas, tengo necesidades financieras, tengo muchas necesidades en mi vida que no están siendo satisfechas. Entonces, ¿por qué el versículo no funciona para mí? Quizás alguien puede estar diciendo, bueno, ¿por qué este versículo no funciona para mí? ¿Por qué la promesa esta no funciona en mi vida? Hermanos, tenemos que entender que detrás de cada promesa hay una declaración, que es como una condición. Y Dios dice, si tú haces esto, entonces yo haré esto otro. Y hoy, hermanos, vamos a ver esas declaraciones, esas condiciones detrás de las promesas. Y si tú y yo cumplimos las condiciones, podemos dar por hecho lo que Dios dice. Voy a satisfacer tus necesidades. Ahora, quiero que entiendan, ¿verdad? No dice que va a cumplir tus caprichos, aunque en ocasiones hasta eso hace Dios.
Pero aquí no dice eso. Dice que va a proveer para todas las necesidades, todo lo que nos falta en nuestra vida. Entonces, todo esto, hermanos, lo vamos a sacar, lo vamos a ver de 2 de Corintios capítulo 9. Si usted quiere abrir su Biblia, si no, los textos van a estar aquí. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el principio. Un principio, o sea, lo que Dios quiere que hagamos. Luego vamos a ver el procedimiento, o sea, cómo se hace. Y luego, finalmente, vamos a ver la promesa. Y, hermano, yo creo que esto va a aumentar nuestra fe, hermanos. Yo no sé en qué medida de fe tú tienes, pero la idea es de que tú aumentes tu fe, va a cambiar nuestra vida, el entender cómo Dios satisface nuestras más profundas necesidades. Otra vez, a lo mejor tú dices, ¿verdad? Ese texto no, mira lo que dice, mi Dios puede suplir, pero hay muchas necesidades que no están siendo suplidas en mi vida. Ese texto, ¿por qué no trabaja para mí? Ojalá en esta mañana puedas entender eso. Voy a tratar de explicarlo. Entonces, en primer lugar, hay un principio. Y este es el principio. Cuando tengas una necesidad, planta una semilla. Ese es el principio. Cuando tengas una necesidad, planta una semilla. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dice el verso 6 de 2 de Corintios 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hermano, este es el principio de la siembra y la cosecha. Muchos de ustedes tal vez no saben esto. A lo mejor ustedes, algunos nacieron en un rancho, ¿verdad? En un lugar donde se siembra. Yo nací en un rancho. Y cuando un campesino tiene un terreno vacío y quiere cosechar algo, ¿qué hace para obtener una cosecha? ¿Ora? ¿Se queja? No. Lo que necesita es salir y sembrar la semilla. Hasta que no siembre la semilla, no va a pasar nada en esa propiedad. Va a ser una propiedad vacía. Tienen que empezar dando. Fíjense, voy a poner otro escenario. Hay dos campesinos, los dos están endeudados, los dos tienen una bolsa de semillas, y uno de ellos dice, esto es todo lo que tengo, me lo voy a quedar, no lo voy a dar, no lo voy a sembrar porque es todo lo que tengo. Este hombre, hermanos, no va a salir de su deuda. Pero hay otro sembrador dice, aquí hay una bolsa de semilla, la voy a sembrar, la única manera que voy a salir de esta deuda es dar lo que tengo. Entonces, ese es el principio. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que el plan financiero que Dios tiene para nuestra vida empieza cuando damos con fe. Es una prueba de fe. Ahora, hermanos, puede parecer ilógico, ¿verdad? Quizás alguien piense, no tengo lo suficiente, ¿por qué voy a dar lo que no tengo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Dios quiere enseñarnos fe. ¿Qué es lo que hace una persona, hermanos, cuando se encuentra en un problema financiero? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ¿qué camino toma esa persona? Típicamente lo primero que hace, ¿verdad?, es pedir prestado o cargarlo. Si no lo puedo pagar, lo pongo en la tarjeta de crédito. O sea que es de alguna manera pedir algo prestado. La segunda manera es trabajar más, tener 2 trabajos, laborar más, conseguir más dinero como pueda. Pero Dios dice, ese no es mi plan. El camino del Señor es dar. Dice que esparza semillas cuando tengas una necesidad. Y hermanos, este es un principio de fe. Acuérdense que estamos hablando de la fe. Cuanto más semillas siembres, mayor será la cosecha. Cuando tengas una necesidad, planta una semilla. Ahora, fíjense, la gente muchas veces razona así, dice, cuando salga de mis deudas empezaré a dar. Pero Dios dice, no entiendes, empieza a dar y te ayudo a salir de tus deudas. O sea, es un principio de fe. Quiero decirte esto, hermanos, y otra vez, suena ilógico, pero el mejor momento para plantar una semilla es cuando tienes una necesidad. El mejor momento para ser generoso es cuando estás bajo presión financiera. Ahora, hermanos, este principio de sembrar y cosechar
se aplica en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las finanzas, porque a veces solamente lo llevamos a las finanzas, pero en todas las áreas. Fíjate, cualquier cosa que des, la vas a recibir. Por ejemplo, si tú, así decir, si das paciencia, si das amabilidad, si das comprensión, si das ánimo, tú vas a recibir también ese ánimo. Pero también las cosas negativas, si las das, también las vas a recibir. Por ejemplo, si das crítica, si das murmuración, si produces o haces juicios de la gente, también vas a recibirla. Y otra cosa también, hermanos, cualquier cosa que se te devuelve aumentada, sea buena o sea mala. Fíjense, tú siembras una semilla y no vas a cosechar una semilla, ¿verdad? Vas a cosechar un árbol, una planta, o sea, se te devuelve multiplicado eso. Así que cualquier cosa que necesites, la tienes que dar. Hermanos, a veces hay momentos en que tal vez tú te sientes desanimado, te sientes tal vez triste. ¿Sabes lo que tienes que hacer en ese momento? Anima a alguien. Yo sé que tú dices, bueno, ¿y cómo lo vas a decir? Yo estoy desanimado. Pero siempre puedes escribir, tal vez, ahora tenemos tanta facilidad, ¿verdad? Escribe un texto, anima a alguien, habla con alguien, da ánimo y vas a ver que vas a recibir eso también. O sea, cualquier cosa que necesites, la puedes o la tienes que dar. O sea, si necesitas más tiempo, da de tu tiempo. Si necesitas más energía, da de tu energía que tienes. Si necesitas dinero, da lo que tienes. Otra vez, lo que sea que necesites, úsalo. Dalo al Señor y el Señor lo va a bendecir. Hermanos, tenemos que cambiar el enfoque de nosotros hacia alguien más. Yo he dicho, hermanos, en otras ocasiones, yo no entiendo a veces a la gente que es cristiana y que dice que, usted sabe que hay una palabra que mucha gente usa que es depresión. Es que estoy deprimido. Hermanos, yo no puedo entender cómo un cristiano pueda estar deprimido. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo he dicho en otras ocasiones. La depresión viene cuando te enfocas en ti. Es que me está pasando esto, es que tengo esto, es que no puedo hacer esto. Si te dejaras de enfocar en ti y te enfocas en alguien más, en ayudar a alguien más, en aconsejar, en animar, en estar ayudando, levantando a alguien más, ¿sabes lo que va a pasar? Inmediatamente se te va a ir esa depresión. Porque tú cambias de enfoque, o sea que no te enfocas en ti mismo. Eso te va a hacer que te sigas deprimiendo. Haz algo, sal de esto, da ese ánimo, da esa palabra y Dios te va a bendecir. Otra vez, sea lo que necesites más, úsalo, dalo y el Señor te lo va a bendecir. El Señor te va a bendecir. Entonces, este es el principio, hermanos. Cuando tengas una necesidad, planta una semilla. Vuelvo a repetir, hermanos, quizás para algunos esto es ilógico, si no tienes, ¿cómo vas a hacerlo? Pero lo poco que tengas, hablando de energía, ¿verdad? Tal vez a veces te sientas que no tienes energía, usa esa energía para hacer algo positivo y Dios te va a dar más. Siempre va a haber alguien que tal vez necesite más que tú, hazlo y Dios te va a bendecir. Cuando tengas una necesidad, planta una semilla. Segundo lugar, ahora vamos a ver el procedimiento, ¿cómo se hace eso? Esta es la manera, da, pero da con la actitud apropiada. Da con la actitud apropiada. No solamente es dar algo, sino que es darlo con la actitud correcta. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de plantar una semilla. No funciona, a no ser que lo hagas de la manera correcta, con la correcta actitud. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablando aquí específicamente del dinero, ¿verdad? Porque eso tal vez se refiere a eso, aunque otra vez puede aplicar a cualquier cosa que lo que des. Pero digamos, vamos a aplicarlo al dinero.
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero decirte esto, Dios no necesita nuestro dinero. Hermanos, todo el dinero es de Él. Yo tengo muchos testimonios de eso, hermanos. ¿Verdad? Yo podría decirles muchas cosas de lo que ha pasado aquí en la iglesia cuando hemos tenido una necesidad grande. Ustedes saben, ¿verdad? Hay muchas cosas, yo no tengo tiempo para platicarles, pero en una ocasión Dios me mostró, ¿sabes qué? No necesito que la gente... Déjenme platicarles rápidamente esto, ¿verdad? Que muchos saben. Cuando nosotros estábamos, que quisimos remodelar nuestro anexo, necesitábamos mucho dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, había tres formas. Una era que dijeron, alguien nos dijo, pueden pedir un préstamo a la ciudad. Y entonces, como es un edificio histórico, la ciudad les presta y todo. Entonces tratamos un poco con esto, una persona nos ayudó, pero después era mucho problema y luego dijeron, alguien me dijo, si te da el dinero, después te va a poner tal vez algunas condiciones y lo quitamos. Luego la segunda era, ¿verdad?, pedir un préstamo al banco. Un amigo me dijo, no, dice, ve al banco y te suelta una cantidad de dinero tremenda. Pero nunca hemos tenido deudas aquí. Entonces dijimos, la tercera, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ok, lo hicimos. Pero era mucho dinero. Y yo estaba un día en la oficina y dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos todo ese dinero. Y de momento me entró una llamada, y en ese tiempo fue cuando hicieron el nuevo edificio del White Memorial acá. Y era un ingeniero, unos ingenieros me hablaron todo en inglés y me dijeron que ellos estaban aquí trabajando y que necesitaban que le rentáramos el parking, ¿verdad?, de la iglesia, y nos iba a dar cierta cantidad. Y como nosotros nunca cobramos nada, yo ni les hice caso, yo les colgué. Pero después me acordé de que yo había orado, que el Señor nos proveyera, ¿verdad? Entonces después me volvieron a llamar y como a la tercera vez le contesté, digo, bueno, ¿cuál es la situación? Ya me dijeron, nosotros estamos aquí, venimos de Orange County, tenemos un proyecto acá en el que vamos a hacer y queremos que usted nos alquile su parking solamente como por un año. Y luego me dijo, le vamos a dar como $1,500 al mes, de 1,200 a 1,500 al mes. Digo, bueno, pues vengan, ¿verdad? Ya vinieron y total hicimos todo. Y luego enseguida, cuando ya cerramos todo, me dieron un cheque como de $4,500. Entonces dije, bueno, pero lo que yo aprendí, hermanos, en ese tiempo, como que Dios me dijo esto, yo no necesito el dinero de ustedes, yo puedo traer de muchos lados y mira, y Dios nos bendijo en todo ese proceso. Entonces, Dios, hermanos, no necesita nuestro dinero, todo el dinero es de Él, solo nos los presta. Lo usamos mientras estamos vivos y cuando nos morimos se lo va a dar a otros. Nosotros solamente o realmente no poseemos nada. Así que Dios no necesita nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando dice que demos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere nuestro corazón. Quiere nuestro corazón. Hermanos, Dios no quiere que veamos al dinero como nuestro tesoro. Porque entonces allí estará nuestro corazón. Fíjense lo que dice Lucas, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, Dios, hermanos, está interesado en tu actitud más que en la cantidad que tú das. Está interesado en nuestra actitud. Está interesado en por qué das lo que das. ¿Por qué das lo que das? O sea, es tu corazón. ¿Se acuerdan que hay un pasaje, ¿verdad?, ahí en Marcos 12, donde habla acerca de esta viuda, que nada más dio 2 monedas, pero el Señor dijo, ella dio más que todos, porque todos daban de lo que les sobra. Dice, pero esa de lo que tenía, de lo poco que tenía dio. O sea que a Dios no le interesa mucho la cantidad. Claro, si tú puedes dar mucho está bien, pero realmente Él quiere tu corazón. Mira, déjame mostrarte 5 actitudes que se encuentran en ese verso de 2 Corintios 9:7, donde dice, cada uno dé como puso en su corazón. 5 actitudes. Si quieres que Dios provea tus necesidades, tienes que tener esas actitudes en tu vida. En primer lugar, tienes que dar conscientemente. Dice, como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Y esto es importante, hermanos. Muchas veces aquí, ustedes saben que de vez en cuando yo doy una serie acerca del dar, ¿verdad? Porque me interesa que sepas qué es lo que dice la Biblia
que nadie te tiene que manipular para dar. O sea, es algo que tú tienes si vas a ser bendecido en el área económica, tienes que hacerlo de acuerdo como dice la palabra. Entonces, debes de dar conscientemente como propuso en su corazón. O sea, no dejes que nadie te diga lo que tienes que dar. Tienes que decidirlo por ti mismo, conscientemente. No das impulsivamente, lo piensas primero, oras acerca de ello. Haces una decisión deliberada, basada en la oración y en un pensamiento consciente. En segundo lugar, debes dar con entusiasmo. Fíjate lo que dice el verso, no con tristeza, ¿verdad? Ni motivado por remordimiento. Nunca des porque te sientes culpable. Nunca des por eso. Luego, debes de dar voluntariamente. Dice, ni por necesidad. En otras palabras, otra versión dice, ni por obligación. Si has estado en esta iglesia por un tiempo, tú sabes que nosotros no creemos en dar bajo presión. O sea que aquí no te vamos a presionar a que tú des. Si tú quieres dar, das. Si no quieres dar, no das. O sea, eres tú y Dios. Y de hecho, nosotros no te vamos a presionar. Y de hecho, te puedo decir lo contrario. Si alguna vez tú te sientes forzado a dar, ¿sabes qué? No des, porque no recibes ningún crédito. Siempre he dicho esto, ¿verdad? Si tú das obligado, ni tú eres bendecido, ni es bendecida la iglesia tampoco. O sea, estás perdiendo tu dinero. Así que si te sientes obligado, mejor no des. Dios dice que es tu actitud la que cuenta. En tercer lugar, dice aquí que tienes que dar alegremente. Si quiero que Dios supla mis necesidades, debo dar con alegría. Dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea, en otras palabras, da porque es agradable. Y la verdad es que es así, hermanos. Es siempre agradable dar porque sabes que hace una gran diferencia. Si tú no has aprendido esto, es porque todavía no has dado lo suficiente. Dios ama al dador alegre. Y número 5, tienes que dar, o debes dar consistentemente. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo. Hermanos, y esto es, ¿verdad? Cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a adorar, saben que el dar es también un acto de adoración. La adoración no solo consiste en venir a la iglesia, cantar, escuchar el mensaje. La adoración, hermanos, es un estilo de vida e incluye todo lo que hacemos. Y el dar es una parte importante de la adoración. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, aprender a dar alegremente? Porque por naturaleza, ¿verdad? No somos dadores alegres, por naturaleza. Entonces hay 3 cosas que necesitamos recordar y quiero que las apuntes. En primer lugar, para que te vuelvas un dador alegre, ¿verdad? Recuerda esto. En primer lugar, recuerda que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Nunca vas a dar algo que Dios no te haya dado. No tendrías nada si no fuera por Dios. Dice 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Déjame leértelo de otra versión, dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. O sea que el sembrador siembra la semilla, obtiene una gran cosecha, pero ¿de dónde sacó la semilla? Bueno, Dios se la dio. Él va a obtener una cosecha, pero la semilla viene de Dios. Ahora, en segundo lugar, entonces recuerda que todo viene de Dios. En segundo lugar, recuerda la promesa de Dios. La promesa es que cualquier cosa que le des, te lo va a devolver. Fíjese este verso en Lucas 6, dice, dad y se os dará. Ya ahí, ¿verdad? Ya con eso debemos estar contentos. Pero fíjate lo que dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea, es una promesa de Dios. Una versión dice, con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. O sea que Dios dice aquí, hermano, que puedes elegir
cuánto Él va a bendecir tu vida. Puedes elegirlo con lo que tú das. Dice, dad y se os dará, y luego dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Segunda de Corintios 9:11 dice, Dios les dará a ustedes en abundancia para que puedan dar en abundancia. Hermano, yo creo que todos, ¿verdad?, quisiéramos que Dios nos diera en abundancia, pero dice aquí, ¿verdad?, para que también tú des en abundancia. O sea, cuando le das más a Dios, te devuelve Dios más. O sea, esa es la garantía. Él te va a bendecir más y más. Y en tercer lugar, recuerda la recompensa eterna. Estoy hablando ahorita en este punto de cómo podemos ser dadores alegres. Recuerda, ¿verdad?, que todo viene de Dios. Recuerda la promesa de Dios. Y en tercer lugar, recuerda la recompensa eterna. Déjame preguntarte esto. ¿Sabías que Dios te recompensa cada vez que das? Estás acumulando tesoros en el cielo. Fíjate lo que dice en Lucas. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ese texto, hermanos, es un poco, mucha gente dice, ¿cómo que ganar amigos por medio de las riquezas injustas? Hay toda una explicación, ¿verdad?, que igual no tengo el tiempo para dártela, pero déjame darte algunas otras versiones. Una versión dice, les digo que usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Y esta otra versión lo aclara un poco más. Dice así, usa los recursos de este mundo para beneficiar a otros. De esta manera, tu generosidad atesora una recompensa para ti en el cielo. O sea, todo lo que tengo en esta vida lo voy a perder en el momento que muera. Cualquier cosa que me niegue a dejar, la voy a perder al final de mi vida. Pero cualquier cosa que ponga en las manos de Dios, la voy a disfrutar para siempre en la eternidad. Dios dice que estamos atesorando tesoros en el cielo. Cada vez que das, estás atesorando en el cielo. Así que el principio es, cuando tengas una necesidad, planta una semilla. Y luego el procedimiento, ¿cómo es? Es que tienes que dar con alegría. Ahora entonces viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios proveerá para todas mis necesidades. Estoy hablando, hermanos, de que cómo podemos recibir las bendiciones de Dios. Leímos el texto, ¿verdad?, de Filipenses. Y mucha gente dice, ¿por qué no se aplica ese texto a mi vida? Porque tengo muchas necesidades que no han sido satisfechas. ¿Por qué? Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, cuál es la situación. ¿Cómo es que Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos para que podamos recibir? Porque todos queremos aquí recibir las bendiciones que Dios promete ahí. Todo, dice, todo lo que os falta, conforme a las riquezas abundantes del Señor, las queremos nosotros en todas las áreas, pero ¿por qué no las recibimos? Este es el procedimiento entonces. Entonces, la promesa, Dios proveerá para todas mis necesidades. Dios promete esto una y otra vez en la Biblia. Hay muchas promesas en la palabra, diferentes promesas en diversas áreas, pero hay más promesas, fíjense, en la Biblia acerca de dar que acerca de todas las otras cosas. ¿Sabe qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él y a esperar que satisfaga todas nuestras necesidades. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 9:8. Es un versículo tremendo, hermanos. Fíjense, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, o sea, en todo tiempo, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si tú tienes tu bosquejo, encierra en un círculo la palabra, donde está la palabra todo o todas. En primer lugar dice toda gracia. Dios dice que te va a dar toda gracia, no algo de gracia, toda gracia. Luego dice en todas las cosas, o sea, no solo en algunas, sino en todas las cosas. Luego dice ahí todo lo suficiente. No algo
no algo de lo que necesites, sino todo lo que tú requieres, ¿verdad? O sea, en todo lo suficiente. Y luego dice, para que abundéis para toda buena obra. Entonces la pregunta es, ¿qué parte de tu vida no está cubierta en este versículo? ¿Qué parte de tu vida no está cubierto? Lo cubre todo, hermano. Incluye el pago de tu casa, tu renta, incluye el pago de tu automóvil, incluye el pago del médico, incluye todo. Dios dice todo. O sea que el verdadero asunto aquí es este, hermanos. ¿Tú le crees a Dios? ¿Realmente le crees a Dios? Quiero decirte lo siguiente. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de dar, estamos hablando de la fe. O sea, realizará Dios lo que dice que va a hacer, cumplirá sus promesas, puedo depender de Dios. Dar, hermanos, no es ni siquiera sobre el asunto de dar, sino que es acerca de la fe. Hermanos, hay gente que lucha, y a mí me da pena o tristeza por esa gente. ¿Por qué? Porque hay gente que lucha por darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y eso, hermanos, es triste porque significa que no confían en Dios. Que no confían en Dios. Hermanos, no se entiende cómo mucha gente puede confiar en que Dios le dará vida eterna, pero no puede confiarle su dinero. O sea que eso no tiene sentido, hermanos. Si puedo confiar en que Dios me salva, me perdona, ¿puedo creer que Él mantendrá su palabra si hago lo que Él me pide con respecto a mis finanzas? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Dar es una prueba de fe, no es una prueba de sentimientos, no tiene nada que ver en cómo te sientes, es simplemente una prueba de fe. Déjenme leer este versículo que muchos, ¿verdad?, no les gusta tal vez, pero aquí está en Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense, aquí es el único lugar donde Dios dice: pruébame. ¿Qué derecho tenemos nosotros de probar a Dios, hermanos? Ningún derecho. Pero aquí dice: pruébame. O sea que nos lanza un reto Dios. Hermanos, Dios no tenía que hacer promesas. Podría haber dicho simplemente: quiero que me des el diezmo porque lo digo yo, y yo soy Dios, y de todas maneras todo lo que tú tienes me lo debes. Pero Él no hace eso, ¿verdad? Porque Él es un Dios amante, es un Dios fiel, es un Dios bueno. Y quiere que aprendamos, hermanos, a ser como Él. Quiere que aprendamos a ser generosos. Dios dice: pruébame. O sea, Dios es real, Dios es amoroso, Dios va a cumplir todas sus promesas. No lo sabrás hasta que empieces a dar. Ahora, algunas personas piensan: me gustaría hacerlo, ¿verdad? Quizás tú aquí esta mañana a lo mejor no has dado todo lo que tal vez necesitas darle a Dios. Y tal vez tú piensas: me gustaría hacerlo, pero me da miedo, me espanta, me asusta eso. Eso significa simplemente que no entiendes realmente cuánto Dios te ama, cuánto ha prometido tener cuidado de ti y cuánto quiere que crezcas en la fe. Así que vamos a recordar cuánto Dios nos ama. Miren estos versículos y ya vamos a terminar. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De esta manera Dios nos ama. Juan 1:16 dice: de la abundancia que hay en Él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. La Reina Valera dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, la razón por la que damos es porque Jesús nos dio primero a nosotros. Dios dio su vida por nosotros. Le debes a Él tu vida entera por lo que Él ha hecho por ti, porque lo que Él ha hecho por ti. Dio su vida para que pudieras pasar toda la eternidad con Él en el cielo. Entonces, si vas a crecer en la fe, necesitas aprender a devolverle al Señor
Pero una vez más, lo que realmente Dios quiere es tu corazón, quiere mi corazón. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, cuando piensas en lo que Él ha hecho por ti, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, realmente es mucho pedir, es mucho lo que Él nos pide. Y la respuesta es no, hermanos. Él ha hecho todo por nosotros. Y todavía dice: si tú das, te voy a bendecir mucho más. Hermanos, Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Dios, hermanos, es el que tiene más deseo de hacerlo. Quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo recibimos las promesas de Dios? ¿Cómo las recibimos? Esta es la forma bíblica. Hay un principio, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es eso? Cuando tengas una necesidad, planta una semilla. O sea, todo lo que tú quieras, planta algo, dalo. Lo que tú necesites más, dalo. Vuelvo a repetir, si necesitas más tiempo, más energías, más ánimo, más dinero, más lo que sea, dalo, planta una semilla. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo lo hacemos? Da con la actitud apropiada. No con tristeza, no por necesidad, no a fuerzas, no por culpabilidad, sino que de la manera apropiada, con alegría. Y la promesa, entonces, Dios proveerá para todas mis necesidades. Una vez más, quiero repetir el texto de Filipenses. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Puedes depender en esa promesa, hermano? ¿Puedes confiar en que Dios va a suplir? Vuelvo a repetir, como dije al principio, si a lo mejor alguien dice, esta promesa no ha funcionado para mí. Bueno, medita en esta palabra en esta mañana. ¿Por qué es que no ha funcionado para ti? A lo mejor nunca has querido dar lo que tienes. A lo mejor has dado, pero has dado con una actitud que no es la correcta. Y por eso es que tú no recibes la promesa. Pero si tú te pones a pensar en esta mañana y haces lo que dice la palabra del Señor, hermano, el más interesado realmente en bendecirnos en Dios es Dios. Y mi oración, hermanos, es que Dios te bendiga. Dios los bendiga a ustedes en todas las cosas. Y